Dale. ¿Ves? Es que es como muy serio, muy... ¿Qué va? Tenemos malas noticias. Estamos planteando ahora mismo terminar con este viaje y queríamos compartir con vosotros un poco pues, bueno, las cosas que estamos sintiendo en el viaje, lo que estamos viviendo también aquí en África, que ya vais viendo un poquito, pero al final pues, bueno, para explicar un poquito de forma más personal cómo está siendo viajar por África, lo que está suponiendo y por qué nos estamos planteando que el viaje se acaba aquí sin seguir pues, descubriendo otros países pues, como pueden ser Guinea-Bissau o pues, puede ser irnos más al sur hacia zonas de Namibia pues, haciendo toda la costa africana. Principal motivo: Nuestros animales, porque creo que está siendo un viaje súper exigente para nuestros animales, aunque puedan estar disfrutándolo en muchos lugares que nosotros buscamos para que ellos puedan disfrutar. Creo que como tal el viaje no es muy fácil por sus necesidades, se tienen que adaptar todo el rato, hace un calor extremo. Entonces esta es como la causa principal de nuestra reflexión desde hace muchísimos días, de tomar la decisión de volver o no volver. Las dos cosas que más están afectando a nuestros animales es, por un lado, está el tema de la temperatura. Hace muchísimo calor, o sea, hablamos de que estamos teniendo como 30 grados. Y no venimos en un vehículo adaptado para, por lo menos, que estén dentro a gusto, o sea, tanto fuera como dentro está siendo muy complicado para convivir para ellos. Hace un calor terrorífico, si os fijáis, o sea, estamos, vamos... Goteando. Es que necesito que arranque ya, no voy a derretir. Sí. Y eso que nuestro aire acondicionado no funciona muy bien también, hay que decirlo. Ha pasado otra vez. Y además, o sea, la época en la que venimos, o sea, todavía no es época de calor, entonces cuando empiece a chuchar el calor, entonces sí que lo vamos a sufrir muy mucho. Y es lo que ella dice, o sea, el vehículo no está preparado para ello, no tenemos aire acondicionado y estamos en un entorno donde yo pues siempre he tratado de darles mucha libertad, pero estamos encontrando todo tipo de bichos y esto se empieza a complicar cada vez más el poder darles esa libertad. Estamos rodeados de babuinos. Hostia, Paco, hablando de bichos. Nos hemos dado cuenta y cuando nos hemos dado cuenta nosotros, se han dado cuenta ellos y se han asustado en plan, ¡ah! Humanos. Fijaros cómo les tenemos aquí, bueno, ahí hay unos cuantos. Nos están observando. Y aquí hay otro. O sea, aquí sí, sin más, mientras grabamos, pues lo típico, ya sabéis. Estaban todos arriba sentados mirándonos, ¿eh? Ay, les adoro. Pues ya veis que no nos tienen ni miedo, o sea, bueno, ahí parece que van... No. Es que mira qué bicho, ¿eh? El grande ese, me cago en la virgen. Te dice algo y a ver qué le cuentas. Cada vez se nos están acercando más y ahora mismo los tenemos que tener aquí, vamos a... ¿A 5 metros? Un poquito más, pero están a 10 metros así, o sea, vamos, los tenemos aquí al lado. Y nos estamos empezando a plantear si nos tenemos que largar. Porque... Entendemos que esto es una señal de no están siendo amigos. Iros. Así que no sabemos. Nos quedaremos un pelín más, pero creo que nos vamos a ir porque no queremos líos, ni problemas, ni nada. Pero están viniendo todos, ¿eh? Están allí todos. Fijaos que Chuchi cómo les mira. Y fijaros dónde están. Se está aguantando todas las Allí manos. les tenemos a todos mirándonos. ¿Eh? Qué graciosos cómo se levantan, ¿eh? Sí. Para observar. Viajar con animales también creo que puede sonar bastante idílico, pero detrás de viajar con estos está que todo se llena de polvo, que todo se llena de tierra porque vienen con sus pezuñas llenas y la furgo, pues bueno, es imposible que esté limpia. Y la solución que nosotros hemos encontrado es llevarnos una aspiradora que se puede meter en cualquier recoveco y que funciona bien con los pelos de estos porque vamos, se revientan cualquier aspiradora. Tal y como veis tiene exactamente 3 modos, que es bueno, suelo, alfombra que no tenemos, ni pensamos tener además porque no hay espacio, y el turbo que es el que nosotros más utilizamos por los pelos de estos. Este es el que utilizamos para el suelo. Pero tal y como os imaginaréis, este es un poquito aparatoso para lo que es la furgoneta. Entonces, las otras opciones que tenemos es esto, tenerlo así. Esto ayuda, pues bueno, a que no ocupe tanto y se pueda meter en más recovecos. Pero en sí el aparato que más utilizamos es este, que al final nos ayuda, pues bueno, a llegar a todos los recovecos. Ya veis que tenemos aquí tierra, pelos, arena, aquí hay de todo. Entonces esto nos ayuda, pues bueno, a llegar también a zonas donde suele estar lapitas, que suele estar por aquí detrás. Y a poder llegar a zonas pues, donde si no sería totalmente imposible. Ni con la mano llegas.
Además ya veis que hay zonas pues como los de los perretes también, que son bastante inaccesibles y esto pues nos ayuda mogollón. Para estos perretos solemos utilizar este accesorio y esto nos permite pues bueno, poder limpiarlo decentemente sin tener que dejarte el lomo. Tal y como veis tiene aquí un pequeño depósito que este bueno es el que hay que ir vaciando. Ya veis que ocupa muy poquito, aquí tendría pues lo que es el filtro y después esto es la batería. Para uso doméstico ya la veo un poquito justita porque no os va a llegar para toda la casa, pero lo que es para una furgo vamos, nosotros vamos de sobra y si algún día llega un camión también creo que con esta vamos de sobra. Así que nada familia, os dejo por abajo el link por si queréis haceros con esta aspiradora que está en Amazon y a seguir disfrutando del vídeo. ¡Chao! Una de las mayores pegas que nos estamos encontrando también está siendo que no podemos estar en un sitio más de 2 o 3 días. Tal y como decíamos, mi furgoneta está hecha para una persona, ¿no? Entonces, en cuanto entra otra persona, tenemos que reducir todos los espacios a la mitad. Esto quiere decir agua a la mitad. Diría que el agua es lo que más nos limita. A la nevera, eso es. Entonces, claro, el espacio de comida que podemos llevar se reduce a la mitad y el espacio de agua se reduce a la mitad. Entonces, juntamos con que tenemos menos agua para cada uno y que el monito está ahora mismo encima de un árbol. Nos acechan. Haciendo el gamba. Y pues esto está siendo el vídeo más raro que estamos grabando en mucho tiempo. Mira, esto es lo que estamos viendo O sea, ahora ¿hola? mismo. Y se lanza contra la rama en plan, hola, decirme Brutal. algo. Qué bonito. La verdad que es espectacular poder estar viendo esto así. Un vídeo Paco. normal. Fijaos que estáis ahí, ¿eh? Ahí está la cámara. ¿Cómo coge la rama en plan? ¡Paco! Gordi. A ver, no haces le un... digas cosas. Vale. No hace nada. Ahora se ha bajado abajo, ahí le estáis viendo. Está saltando. Y estaba saltando. Como para que le mirásemos. Hay otro arriba. Mira cómo hace. La verdad que Chuchi y Lexa se están portando muy bien, así que dentro de lo que cabe no nos podemos quejar para nada. Entonces, bueno, pues tenemos el tema de la nevera, tenemos el tema del agua. Lo que os decía era que al final con una persona que yo me duchaba menos. Ese es el resumen rápido. Total, que solo tenemos duchas para 2 o 3 días. Entonces, en 2 o 3 días nos tenemos que estar moviendo. El agua también que tenemos para beber, que en estos países es algo también que siempre tienes que comprar, se acaba también antes. Entonces, pues bueno, está siendo en ese aspecto que solo tenemos como 3 días de autonomía máximo. Sí. Y no te da espacio a disfrutar bien, pues llegas a un parque natural, no te da espacio a disfrutarlo realmente y estar tranquilo allí. Y esa es otra de las grandes pegas que nos estamos encontrando haciendo este viaje y uno de los apuntes que nos tomamos para el próximo vehículo que vamos a tener que comprar. Espacio y cantidades. Y yo creo que ya el último punto está siendo un poco nuestra experiencia a nivel personal en África. Yo creo que en base a cada vez que nos vamos a un sitio es para descansar y para estar aislados, se puede quizás enlazar a este último punto que no estamos terminando de vivir ese tipo de experiencias, de llegar a un punto y estar aislados y tranquilos. Sí, quizás veníamos con una imagen de África, de lo que nos íbamos a encontrar, también tras la experiencia en Marruecos quizás, y al llegar pues ha sido totalmente diferente. La policía, o sea, no es como en Oriente Medio que igual en las fronteras van un poco al pille, y luego el país es todo el rato hospitalidad a full. Aquí es un poco más de la policía todo el rato al pille, pero no solo en la frontera, sino en otros sitios también. No obviamente todos, o sea, ha habido muchos policías que son súper amables, pero hay muchísima policía y muchísimos controles. En Gambia hay cada 4 kilómetros, hay un porcentaje de gente que todo el rato te está pidiendo cosas, que además si les dices que no se lo toman a mal, y está siendo bastante complicado y tenemos que tener muchas gestiones internas nosotros por tener que estar gestionando cómo le digo yo amablemente a esta persona que no. ¿Cómo le pongo un límite, yo creo? Sí, eso es, sí. A personas que no entienden lo que es como esos límites, ese espacio personal y esto no está bien. O sea, tenemos diferentes valores, tenemos diferentes formas de vivir eso es. Y está siendo muy complicado porque yo creo que los dos veníamos con una manera muy idealizada de África, con unas versiones y unos speech de viajeros muy idealizados de algo que no estamos viviendo. Entonces yo creo que estamos como sintiendo esa mezcla de decepción,
con tristeza, por ver muchos gestos que a nosotros no nos están gustando, nos están haciendo daño realmente, y por eso estamos también todo el rato como gestionando un malestar. O sea, no hay día en el que no tengamos que gestionar un malestar o una incomodez con alguien. Entonces, aunque sea 50-50, la parte 50 negativa pesa. Porque no hay un día de descanso, no hay un día en el que recarguemos energía y digamos, ¡jo, qué guay! Llevamos una semana pillando con todo personas maravillosas. No. Entonces, como dentro no podemos estar descansando, fuera se nos está haciendo mucho más bola porque no podemos recargar esa energía. Está siendo un tema muy complicado que tú sabes hablar mucho mejor que yo. Parece que solo estamos hablando de policía, pero no, o sea, estamos hablando de, pues eso, gente normal y corriente. Que esta es nuestra experiencia como viajeros. Hay muchos más viajeros, ha habido gente que se lleva otra versión de aquí, pero esta está siendo nuestra versión. Y lo que estamos sintiendo pues es que muchas veces la mayoría de gente, en vez de tratar de tener contigo un acercamiento real, de curiosidad, de conocer, ostras, ¿por qué has venido a mi país? Ostras, quiero que te lleves una buena impresión de mi país, está siendo una de un tío con pasta, un tío con billetes, voy a coger y le voy a sacar los cuartos. Porque es todo el rato, por ejemplo, vas a un mercado y ¿cuánto valen los pimientos? ¿A cuánto los quieres? Que no, que quiero el precio al cual le estás vendiendo a todos los demás. Si me parece buen precio, pues te lo compro. Si no, todo el rato es como estar con una cuerda, ahí tira y afloja. Te engañan. Y te sientes muy estafado constantemente. Entonces, está siendo una experiencia que a nivel personal, mental, es muy también... Y emocional. Sí, muy cansada, no sé cómo expresarlo. Sí, nos sentimos yo creo que muy desgastados en la parte humana, porque al final venimos abiertos a poder conectar con personas, además los dos teníamos como otra imagen completamente diferente y nos encanta poder conectar con las personas, pero cada vez que nos abrimos y tratamos de conectar con alguien, al de 5 minutos, porque no esperan más, te demuestran que no estaban conectando contigo y que simplemente querían algo de ti, y que si tú pones un límite, ellos te van a reprochar que estás poniendo un límite. Entonces es como una lucha constante, lo que te digo, todos los días. Entonces no te da tiempo a recargarte, a volver a abrirte. Al final esto yo creo que te limita, ya te posiciona en un lugar en el que abrirte es mucho más complicado. Y cuando llega gente a sitios aislados, tu cara no es de, qué bien, vienen a vernos. Es de, ay, ¿qué va a querer? Entonces es muy difícil. Es que la cosa es que el que te ocurran este tipo de experiencias haces que ya estés a la defensiva. O sea, ya no ves una persona y a ver qué tal. Ya en cuanto empieza a hablar esa persona, ya estás tratando de buscar las señales de me la va a jugar. Y es una pena que vayas a un país a conocerlo y te estés relacionando desde ese punto. Y ya estaría. Yo creo que es un buen conjunto de cosas que nos están haciendo pensarlo mucho. Creo que estas próximas semanas vamos a tener que valorar pues cómo va la convivencia, cómo va nuestros animales, si pueden estar bien con este calor, si hay espacios donde va a haber menos calor. Tenemos que ir viendo por dónde nos vamos a mover y a partir de ahí pues valorar qué merece la pena, si volver a casa y quizás preparar algo donde todos podamos estar mejor, o seguir el viaje y ver hasta dónde están nuestros límites y nuestras capacidades de adaptarnos al ambiente. Es un buen resumen. Veremos hasta qué país llegamos. En el plan estaba pues continuar por Guinea-Bissau, después estaban pues por ahí Guinea. Hasta Guinea queríamos llegar fijo, pero no sabemos. Ahora mismo estamos en un momento que tenemos que tomar una decisión y adelante con esa decisión. Así que nada, familia, tenéis por ahí nuestro link en la descripción para que podáis acceder a nuestro Patreon. Desde ahí, bueno, vamos a estar compartiendo pues una newsletter al mes, vamos a estar también compartiendo información jugosita que no sabéis. Qué tía, cómo le gusta jugar ahí con el cotilleo. Podcast, etc. Tenéis toda la información en la descripción para que nos podáis seguir por esa plataforma. Y después tenéis, pues ya sabéis, los links de descuento, tanto Miscota como Yati, pues para que podáis seguir echándonos una mano. Que queremos seguir descubriendo y disfrutando porque, o sea, ya estáis viendo que estamos grabando, tenemos animales delante. Lo estamos disfrutando. Es algo realmente increíble poder estar disfrutando esto y es algo que tenemos que seguir aprovechando y ya está. Queremos seguir disfrutándolo todo lo posible y esta semana seguir sacando conclusiones de, pues eso, cuáles son los puntos positivos, cuáles son los negativos y en cuanto veamos y tomemos una decisión, pues para adelante. Ya está. Poco más, familia. Concluido.
Hasta luego, familia. Chao. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso, os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción. Y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!